Bien. Sigamos. Bien, eso era lo de un plano. Ahora vayamos a nuestra situación particular. Ahora, a nosotros nos interesan los planos en la red, no en los planos en la red directa, no en el espacio, digamos. Así que uno lo que podría hacer es analizar, en vez de K por R chiquita, en un K por R grande. ¿Está bien? Ese K por R grande, ¿sí? En ese K por R grande vamos a considerar que los K están definidos por M1, M2 y M3 enteros, y los R's están definidos por N1, N2 y N3. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace la cuenta, acá lo que va a quedar es, ¿sí? Usando la propiedad de los vectores primitivos, te queda 2pi por M1, N1. ¿Está bien? Estamos Sí. pensando ahora en la parte de lo discreto, digamos. M1, N1, M2, N2, más M3, N3. ¿Está bien? Bueno. Y seguimos teniendo la ecuación de un plano, porque si yo considero, o sea, fijo un R particular, un R grande particular, ¿sí? Y fijo el K, ¿está bien? Ahí voy a tener un valor fijo de, ¿sí? O sea, quedaría un 2pi por un entero determinado, o sea, quedaría un K por R. A ver, está bien, vamos a hacerlo así. Si yo fijo un R, yo podría pensar en un R0, ¿está bien? Sí. Eso me daría una constante, ¿está bien? Y cualquier R que cumpla esta propiedad, ¿sí? Esa misma constante sería un R que pertenezca al mismo plano que R0, ¿está bien? Entonces, Sí. o sea, estos dos pertenecen al mismo plano. ¿Está bien? Bueno. Entonces, a ver. Bien, la idea es la siguiente. Una manera fácil de, o sea, pensemos que estamos en el espacio directo y que tenemos tres vectores. Tenemos el A1, el A2, ¿sí? Y el A3, ¿m? Que están definiendo un... Y tenemos un plano, ¿sí? Si nosotros tenemos un plano, después en el práctico verás la situación, algunas situaciones ahí quizás un poco más particulares, pero pensemos que ese plano que nosotros tenemos ahí corta A1, corta A3 y corta A2 en un punto en particular. ¿Está bien? Está bien. Entonces, no necesariamente tienen que cortar, o sea, no necesariamente tiene que ser en un número entero de A1, en un número entero de A2 y en un número entero de A3. Sí, al menos alguno tiene que tener un entero. ¿Está bien? Pero bueno, pensemos, a ver, para hacer un ejemplo acá en dos dimensiones, por ejemplo, si tenemos una red cuadrada y estoy eligiendo, por ejemplo, a ver, alguno que se vea bien, eh, estoy eligiendo este plano, que pasa por acá, ¿no? Sí. Suponete que este es el origen, ¿no? Y tenemos este plano. Fíjate que corta, o sea, y el A2, el A1 es este,
Este sería el A1 y este sería el A2. Perdón, el A2 no es ese. El A2 es este. Entonces, este puntito que está acá, ¿sí? Corresponde, o sea, es el plano amarillo y vale 2 a 2. ¿Está bien? Pero en A1 no se corta en un número entero, se corta en un número, sí, fraccionario. Me parece que da justo 2 tercios. ¿Está bien? Sí. O sea que acá lo corta en 2 tercios. Pero sigue siendo un plano que está definido por 2 puntos de la red directa. ¿Está bien? Sí. En 3 dimensiones lo mismo. Así que uno lo que podría decir es, bueno, uno define un plano y se fija ese plano cómo corta ¿sí? Al eje A1, al eje A2, ¿sí? Y le pone un numerito a esos cortes. Y uno supone que, a ver, cuando hace un K por R, ¿sí? Ese R tiene 3 posibilidades, ¿sí? O sea, uno elige tres posiciones. Y todos tienen el mismo valor porque estamos hablando del mismo plano, ¿no? O sea, uno podría pensar, a ver, espera, esto lo corto en X3 A3, que este lo corta en X1 A1, y este lo corta en X2 A2. ¿Está bien? Entonces, esto podría definir un plano que estaría definido por este triángulo, ¿no? Claro. Bueno, bien, más allá de que X3 o X2 o lo que sea sean enteros, o sea, está claro que en ese plano existe un punto de la red, o sea, va a existir un punto de R0, ¿sí? Esto va a dar una constante. Acá estamos considerando que el M1, el M2 y el M3 del vector de la red recíproca están fijos, ¿sí? Entonces, en ese sentido ya estamos asegurando que ese plano es perpendicular a ese vector de la red recíproca. ¿Está bien? Está bien. Y bueno, y esto va a tener que ser igual sí o sí al K por el R1 va a ser igual a K por R2 y va a ser igual a K por R3, donde R1, con R1 me estoy refiriendo a esto. ¿Sí? Yo no pondría R grande porque ahí voy a pensar que es... A ver, lo voy a sacar. Vamos a ponerlo directamente con lo que es. ¿Se entiende dónde voy con? Sí. Bien, entonces esa constante... Pero el K, ¿dónde estaría ahí? Me hace un poco de lío imaginarlo. Es un vector que va perpendicular al plano, ¿no? Ah, está bien, como lo dibujaste antes. Sí, sí. ¿Sí? Tendría esa direccionalidad. ¿Está bien? Está bien. Entonces, me quedaría que SK por X1 A1 va a ser igual a SK por X2 A2 y va a ser igual a SK por X3 A3. ¿Está bien? Está bien. Ahora, este K que está fijo, recordemos que es M1 por B1 más M2 por B2 más M3 por B3. ¿Sí? Y entonces, si uno desarrolla, ¿te acordás que B1 era paralelo a A1, pero era perpendicular a 2 y a 3? Sí. No era paralelo a 1. Digo, el producto escalar daba 1, no, daba 2pi con A1. Entonces, de acá se obtiene que 2pi por X1
em, M1, ¿no? sí, me estaba olvidando del M1, bien. Es igual a 2pi por x2, m2, y 2pi por x3, m3. ¿Está bien? Tenemos todas esas igualdades. La voy a correr un poquito, si no que me pizarrón. Épale. Entonces, fíjate, bueno, el 2pi lo puedo simplificar y me concentro, por ejemplo, en esta ecuación, x1, m1 igual a x2, m2, ¿sí? Entonces yo obtengo que la relación que hay de m1 con m2 es la misma relación que hay entre x2 e x1, ¿no? Y lo mismo puedo decir para las otras. Haciendo ese razonamiento, uno llega a la conclusión de que M1 es a M2 y M2 es a M3, lo que 1 sobre X1 es a 1 sobre X2 y lo que es a 1 sobre X3. ¿Está bien? Está bien. ¿Entiendes eso? Sí. Puedes ver por partes, digamos, o sea. ¿Sí? Listo. O sea, puedes ver esto primero y esto. ¿Ok? Que es lo que dijimos recién. Y después haciendo el mismo razonamiento, puedes ver esto y esto. Ahí me faltó el 3. Bien, entonces, ahí ya, con esto encontramos un método, digamos, para, una vez que sabemos en qué lugar cortan a los ejes, ¿sí? Definido por los vectores primitivos, el plano en cuestión, uno ya sabe, por ejemplo, cómo podríamos hacer para encontrar el los K, el K, digamos, que es perpendicular a ese vector, perdón, a ese plano, ¿sí? A ver, por ejemplo, en este que hicimos acá arriba, acá teníamos, ponele, acá x1 vale 2/3, ¿no? Sí. En ese que hicimos. Y x, bueno, y nos olvidamos un poco de la. Y el x2 vale 2. ¿Sí? Entonces, 1 sobre x1 es igual a 3 medios. Claro. Es a lo que es 1 sobre x2, que es igual a 1 medio. Lo que debería ser m1 a m2. ¿Está bien? Entonces acá vos tenés varias posibilidades porque, fíjate, yo sé que M1 y M2 son enteros, así que no queda, o sea, una forma podría ser multiplicar lo que hay en los X por 2 y te diría que hay una relación de 3/1, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces, el M1 una posibilidad sería elegir el M1 igual a 3 y el M2 igual uno. a 1. ¿Está bien? Otra Sí, posibilidad sería elegir el M1 igual a 6 y el M2 igual a 2. claro. Cualquier ¿Ok? mundo. Sí. Claro. Entonces, por ejemplo, si elegimos M1 igual a. Acá es una red cuadrada, así que sale directamente, digamos. Bueno, pero no importa. Después vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. Bien, entonces, ya con esto más o menos estamos viendo cómo asociar vectores de la red recíproca a los planos. Ahora faltaría ahí pegar con la familia de planos. Para eso vamos a definir primero los K de menor longitud. En realidad, cuando uno dice asociamos una familia de planos a los K de la red recíproca, uno un poquitito miente.
En realidad se asocia la familia de planos a los K de la red de menor longitud, ¿sí? Y los de menor longitud son aquellos cuyos enteros, M1, M2 y M3, ¿sí? Son, ¿cómo se llaman? Coprimos o sin múltiplo común, ¿sí? Y cuando hablamos de estos de menor longitud, uno tiene unas letras especiales y las letras especiales son H, K y L. ¿Ok? Esa es la notación que se usa. Entonces, uno en vez de decir que K es igual a M1 por B1, M2 por B2, M3 por B3, dice que K es igual a H por B1 más K por B2. Ese K no tiene nada que ver ¿sí? Con un vector de onda, más HKL B3. Por ejemplo, los del ejemplo anterior serían el uno y el 3. Claro, ¿sí? Entonces, ese sería el de menor longitud. Y bueno, lo que faltaría mostrar es que precisamente si vos tomás el de menor longitud, ¿sí? En realidad si tomás los de mayor longitud también cubrís toda la red recíproca, pero ahí la cubrís justito de la siguiente manera. Claro, es como la celda primitiva. Ahí me perdí un poquitito, pero ahora, Ah, o sea, sí, déjame decirte esto antes que se me pase, porque que es lo más importante de todo. Cuando vos tenés los de menor longitud, a esto vos lo podés escribir, o sea, en este caso, el K, el módulo de K, vos lo podrías escribir de esta manera. Acá podríamos poner una distancia de una longitud de onda lambda. Yo en general tengo lambda, pero no sé si corresponde acá escribir lambda. Pero bueno, suponete que en el caso de este 3,1, ¿no? Que elegimos, ¿sí? El módulo de ese vector se podrá escribir de esta manera y ahí estarías definiendo un lambda, ¿sí? Esa distancia lambda. Lo que se obtiene, y vamos a mostrarlo de alguna manera eso, lo que se obtiene es que si vos tomás dos planos contiguos de la familia de planos asociada a K igual a HB1, ¿no? Ahí están los H, K y L están fijos, son números determinados, ¿eh? Son coprimos, pero están determinados. Sería el caso 3,1 que habíamos visto. HK B2 más HKB. ¿Sí? Dígame. Están a una distancia, adivina cuál. Lambda. ¿Sí? O sea que si vos le sacás el módulo acá, ¿sí? Lo dividís por 2pi y lo invertís, justamente ese número que te va a dar la distancia que hay entre dos planos contiguos asociados de esa familia de planos. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, o sea, en realidad no se demuestra porque es difícil demostrar eso. A ver, pero el resultado sería este. Imagínate que vos tenés el E a la I, K por R. Cuando vos te das cuenta, bien, tenés un plano que pasa por el origen, ¿ok? sí. O sea, el plano que pasa por el origen hace que esto te dé 1. O sea, si vos pones con el E a I, K 0, eso te da 1, ¿está bien? Entonces, vos ahí vas a tener un montón de R's
¿sí? Que están en ese plano y que te va a dar la misma cuenta cuando haces a la I K por R te va a dar 1, ¿sí? O sea que en realidad, pongámoslo no en la exponencial que va a quedar más confuso así, pero la demostración tendría que estar por este lado de lo que dije. O sea, si vos tenés K por el origen, eso te da 0. Sí, ¿Está bien? Bueno, esa es una familia, ese es un plano. Es el plano que pasa por el origen. sí. Entonces, a vos te gustaría encontrar un R tal que no esté en ese plano, esté en otro plano paralelo, pero que esto te dé el menor valor posible. ¿Sí? Para ser un poquitito más claro, vamos a ver, si yo sigo la cuenta acá, esto tendría que ser, fíjate, esto te daría. Pero que te dé el menor valor posible de que. Ahora, espera, escribámoslo así a esto. O sea, vos seguís con el mismo K, me quedé sin... O sea, vos tenés, bueno, está claro, ¿no? Que si R es igual a 0, entonces K por R es igual a 0, Sí, ¿sí? sí. Entonces es el plano que pasa por el origen. Ahora, si K por R es diferente a 0, o sea, en el caso general, si vos haces esta cuenta, esto te va a dar Una constante. 2pi, ¿ok? Sí, Por el K, ya dijimos que es el de menor longitud, así que sí, usemos las letras esas, te quedaría H por N1 más K por N2 más L por N3, ¿no? sí. Y por otro lado, este K por R yo lo puedo escribir así, a K versor por 2pi sobre lambda. ¿Está bien? Sí. Simplemente lo reescribo, digamos, le saco el versor, lo escribo de esa manera. Puedo simplificar los 2K, perdón, los 2pi. ¿Mm? Y yo sé que esta es la distancia que hay al plano más próximo. No, perdón, esta es la distancia al plano. Claro. Por el cada versor es. Claro. Entonces, la distancia al plano, eso, yo despejo, esto me va a dar lambda por hn1 más kn2 más ln3. Hay un teorema que te dice que si vos tenés tres coprimos, ¿sí? Existen n1, n2 y n3 tales que esto te dé ¿cuánto? 1. Teorema. Y por los n no estaban fijados. No. O sea, Ah, los n son cualquiera que viven en el plano claro, que. o sea, vos estás Sí, en todo el espacio. Está claro que si eso te da 0, estás en el plano que pasa por el origen, pero te puede sí, dar sí. diferente de 0. Sí, sí. Entonces, el número más chico que no es 0 es lambda. Y eso te lo dice un teorema porque hay un teorema que te dice que existen n1, n2 y n3 tales que esto da igual a 1. Claro. ¿Está bien? Entonces te queda que la distancia del plano vale lambda, que es la distancia más corta posible. ¿Sí? La otra posibilidad es que te dé 0, digamos, esa combinación de enteros, ¿no? Pero bueno, existe un teorema que te dice, mira, hay una elección posible de que te da 1. Sí, Bueno, uno puede, ¿no? pero Sí, que esa combinación de enteros te dé cero. No te dice que la distancia del plano es cero. ¿O sí? sí, porque ahí está justamente, claro, ahí está justamente, estás trabajando con un R que es perpendicular acá, pero que pasa por el origen, ¿no? Un plano que pasa por el origen. A ver, espera, te lo muestro. ¿Y por qué? Tendría que. O sea, tendría que todos los planos están pegados Ahí está. si la distancia es cero. Si vos tenés, este es el origen, Sí, vos tenés un plano, ¿está bien? Todos los puntos que están en este plano, ponle que haya acá, de la red, sí, ¿sí? Si vos haces la cuenta K por R, te va a dar 0. sí, sí.
¿Está bien? Ahora, la pregunta, o sea, vos agarrás cualquier punto de la red y agarrás un plano que es paralelo, ¿no? Si este era el origen, vos podés decir, la distancia de ese plano al origen es esta. ¿Está bien? Sí. Esta es la distancia. Hay teoremita que te dice que el plano más próximo, que no sea el mismo plano que pasa por el origen, o sea, por eso hablamos de dos planos contiguos, ¿sí? Está a una distancia que es igual a lambda. ¿Se Sí. entiende? Entonces, cuando vos haces lo que hacíamos antes, a vos lo que te interesa es que esa combinación no te dé cero, porque es muy fácil que te dé cero. Elegís, eh, Sí. primero elegís N1, N2, N3, el trivial que sería cero, pero vos también podés ir eligiendo otros, que son los que no están que no sean el origen, y también te va a dar cero, pero vos, tu interés es por la distancia que hay entre dos planos contiguos. ¿Está bien? Claro. Entonces ahí usas un teoremita que te dice, bueno, si vos tenés tres coprimos, es posible multiplicarlo de esta manera con tres enteros, de manera que te dé uno. ¿Está? Y no se me Claro. ocurre cómo es la demostración, a mí lo que se me ocurre es agarrar dos o tres ejemplos y ver que es así. Y esos enteros que te da el teorema ese, si vos volvés para atrás, imagino que ese R, sí, está bien. Ese R va a vivir en el plano. Claro, está acá. Los R a los que nos estamos refiriendo son estos, los que están por acá. Claro. ¿Está bien? A estos. Entonces, no es uno solo. Pero a vos con que ya haya uno solo, a vos te basta. ¿Está bien? Claro. Bien. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso habíamos dicho h igual a 3 y k igual a 1, ¿no? Sí. Y era una red, ponele cuadrada, así que no hay problema. Entonces yo tendría que encontrar un par de números que multiplicado, un n1 que multiplicado por 3 más 1, ese es fácil, ¿está bien? Porque acá lo multiplicas a este por 1 y a este por menos 2 y listo, ¿está bien? Te queda 3 menos 2 igual a 1, ¿ok? O sea, este sería n1, n2, ¿está bien? Y te queda 1. Sí. Después podrá haber ejemplos más complicados, yo qué sé, 15 y 19. Ahí te quiero ver, ¿no? Bueno, no sé. Yo estoy mostrando y no estoy escribiendo. ¿Sí? Sí, igual lo está bien. ¿Está? Y pero no tiene que ser múltiplo, sí o sí. El H, o sea, un múltiplo de 3 y. Está bien. No Sí, son coprimos todos. claro, claro. 5 y 19. ¿Sí? 15, ahí puse 15, ¿sí? Y 19. Bueno, existirá, digamos, o sea, ahí no se me ocurre cómo, ¿está bien? Pero bueno, no solamente existe uno, sino que varios, infinitos en realidad. Claro. Bueno, a ver, quizás una forma de hacerlo es, bueno, pensando en los n como si fuesen variable continua, n1 por 15 más n2 igual a 1, ¿sí? Y ahí despejás, te queda n2 es igual a 1 menos n1 por 15 sobre 19, ¿no? Sí, Y ahí le vas empezando a tirar números hasta que eso te dé entero. O sea, hasta que esto sea un múltiplo de 19, ¿no? claro. Quizás no es tan difícil la demostración. Entonces buscas algo que sea múltiplo de 19 y ya está. ¿Está? Eh, bien. Eso sería la segunda utilidad de trabajar con, o sea, ¿por qué los planos son tan importantes, digamos, la caracterización de un cristal con familia de planos? Porque ahora lo que vas a ver en lo que sigue, por ejemplo, en la difracción de rayos X, después en vibraciones, te permite, digamos, o sea, te permite reducir un problema complicado en tres dimensiones a un problema en una dimensión.
¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las vibraciones, eso lo vamos a ver en 2 clases. En el caso de las vibraciones, ¿sí? Vos podés trabajar con oscilaciones del cristal en una familia de planos de particular por separado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vos ves a los átomos vibrando, digamos, pensando solamente en una familia de planos con oscilaciones que sean longitudinales en esa familia de planos o transversales en esa familia de planos. ¿Se entiende? Sí. O sea, vos tenés una familia de planos así, y a esto vos lo podés pensar como eh, un, un problema unidimensional, ¿no? Con resortes, ¿sí? Donde estos resortes oscilan, donde estos planos oscilan en esta dirección, ¿sí? Eso sería longitudinal, o en esta dirección, ¿sí? Claro. Transversal. Bueno, entonces, y lo vas haciendo por el análisis para cada familia de plano y después va a tener un resultado general. Y también te sirve, por ejemplo, ahora cuando hagamos difracción, el modelo más sencillo de difracción para un cristal es la ley de Bragg, que considera al cristal como un conjunto de planos, ¿sí? En donde viene una onda plana incidente, que sería el rayo X incidente, ¿sí? Una onda plana, y se va reflejando en cada uno de esos planos. ¿Está bien? Sí. Y vos lo que buscas ahí es la condición para que todas estas ondas reflejadas interfieran constructivamente para obtener una condición de, ¿sí? Un máximo de interferencia. ¿Está bien? Lo mismo que hacíamos cuando teníamos n fuente puntual en física 4. ¿Ok? Y este sería un modelo sencillo que se justifica un poco, si bien vos acá tenés, o sea, los modelos sirven cuando vos tenés planos, lo que se dice semi-transparente, porque te deja pasar parte de la luz. ¿Está bien? Uno tiene que hacer quizás un poquitito de esfuerzo para creerle a Bragg en ese sentido, ya que estos planos son cosas discontinuas, ¿no? Porque no son planos en realidad, son planos de átomos, ¿ok? Y cada uno de esos átomos interactúa con la luz, lo dispersa y bueno, pero el resultado final es como si tuviésemos una familia de planos semitransparentes en donde vos la luz se va reflejando y se va pasando un poco también, ¿sí? Y se va reflejando en el próximo plano. Claro. Bueno, esto sería ley de Bragg, esto está en el capítulo 2, eso lo podés leer, yo lo tenía anotado como para darlo, pero lo que podemos hacer es ir directamente a la condición, digamos, a la difracción de un punto de vista eh, más propio de la palabra, digamos, esto lo de ley de Bragg es quizás está bien porque funciona, pero digamos, no tiene demasiado sustento, digamos, en función de lo que es un cristal. ¿Ok? Es famoso porque funciona bien, digamos, nada más. Pero no es porque está, digamos, explica, digamos, no sé cómo decirlo, de una manera cabal lo que sucede en un cristal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de explicarlo de una manera más cabal, no sé si es la palabra que se me ocurrió, el tema de la difracción. Pero bueno, quería mostrarte por qué es importante la familia de planos. Fíjate que sirve cuando trabajás con vibraciones, que van a ser los fonones después, sirve cuando trabajás con difracción de rayos X, sirve cuando vas a trabajar con electrones, sí, sirve siempre el tema de pensar al cristal como una familia de planos, o como, mejor dicho, como infinita familia de planos, ¿no? Claro. Y bueno, y vas trabajando por cada familia por separado si es conveniente. Y cada familia es un problema básicamente unidimensional. Entonces te sirve mucho más para pensarlo, para simplificar el problema. Bien.
A ver, cambiemos de pizarra, esto no sé qué hice acá. Entonces, sigamos con, a ver qué, si me saltía algo. Un ejemplo simple, bueno, no, quizás convenga hacer un ejemplo simple antes de arrancar difracción, así pueden en el práctico eh, sacarle un poco más de jugo al práctico. Bueno, A ver, vayamos con un ejemplo simple, pero no tan simple. Tomemos o sea, una situación particular y mostremos esto que dijimos en general, ¿sí? Tomemos, a ver, esta red que parecía complicada, que es la cuadrada con un punto en el medio, ¿ok? Acá lo voy a dibujar mal, pero bueno, mejor que lo dibuje mal, porque si no, después si lo dibujo bien y, y después hago todo el cálculo en función del dibujo y veo que es perpendicular, o sea, la distancia tiene que ser, es lambda entre dos planos contiguos, pero porque sale del dibujo, no tiene ninguna gracia, ¿no? claro. Así que mientras yo lo dibujemos, quizá mejor. Bueno, tomemos este como el origen. ¿Sí? Y tomemos una familia de planos. Primero los versores, este sería la 1. Agarremos el mismo ejemplo que ya sabemos cuál es la base perdón, los vectores primitivos de la red recíproca esta, ¿ok? Ok. Entonces, esto sería 2. Habíamos dicho que A1 era 1, 0 por A. De Correcto. última, tomemos A igual a 1. Y el otro en medio y un medio. Un medio y un medio. Tomemos B1, era 2pi por 1 menos 1 Eh, por 1 sobre A. por funciones. Y B2pi por 0,1. A ver, espera, 0,2 por 1 sobre A. Creo que era esto. A ver, espera. El B1 por el A1 me queda 2pi. El B1 por el A2 me queda 0. El B2 por el A1 Sí, me era queda eso. 0. Y el B2 por el A2 me queda 1. Así que está bien. Ahora elijamos una familia de planos. Y ya que está, te muestro una lección que puede complicar. Porque, a ver, según cómo elegimos, o sea, el procedimiento, cómo usamos el procedimiento ese, fíjate que si yo elijo esta familia de planos, a ver, podría ser esta que parece complicada, pero no tan complicada. ¿Sí? Ahí cagamos porque, perdón, ahí nos embromamos porque pasa por el origen, no puedo usar, ¿sí? ¿Viste el método ese que nos fijábamos por dónde cortaba la dirección de los vectores primitivos? ¿Está Sí, bien? Entonces está bueno elegir eso para ver qué hacemos en ese caso. En ese caso, ¿qué haces? Nos vamos a una familia paralela. ¿Está bien? está bien. Entonces, agarramos otro plano paralelo a ese. Estoy viendo, fíjate que estoy eligiendo. Entonces tomemos otro. Podríamos tomar este. Pasaría acá, ¿no? Sí. Y Ese está llegaría acá. hasta el lado del otro. ¿Sí? Este. Claro. Y Y en después cruza hasta el que está al lado del otro, ¿no? este. Hasta ese. Acá, ¿no? Sí. Si lo dibujo mal, lo dibujé un poco mal, pero mejor lo dibujo mal, va haciendo. Entonces, x1 vale 1 Sí. y x2 vale, a ver, decime vos, animate.
Fíjate que no queda ningún fraccionario, ¿sí? Entonces puede llegar a, pero me queda -2 acá, Sí, ¿sí? el menos seguro, pero ¿por qué estás seguro que es -2? Ah, está bien, sí. ¿Sí? Porque -2 a 2 para atrás, ¿no? Claro, O sea, 2 sí. 2 a 2 para atrás. A ver, si hubiésemos elegido este, para practicar, a ver, si hubiésemos elegido este quedaría así. ¿Está bien? Y este después se vendría, si hago otro pisito más, se vendría hasta ahí. Sí. ¿Está bien? Vale. Entonces ahí me quedaría, Te quedará un medio claro, X1 a ver, que en el espera, lo medio, ponemos con x1, me quedaría por la mitad, supongo. pero el otro uno, ¿o no? Sí, ¿no? Sí. -1. Tiene Menos uno. sentido. ¿Está bien? Elijamos el amarillo. Trabajamos con el Bueno, amarillo. Entonces me quedaría que 1 sobre x1 es a 1 sobre x2, lo que h es acá. O sea, acá me queda 1 sobre x1 es 1, 1 sobre x2 es -1/2, multiplico todo por 2, ¿sí? Y me queda 2, es a -1, ¿no? sí. Entonces, h es igual a 2 y k es igual a -1. Che, Dani, ¿y qué pasa si te tomo todos planos horizontales? Bueno, eso Horizontales al a... práctico. bueno, Bueno, no importa. O sea, en ese caso el x1 o el x2, alguno de los dos se hace infinito. ¿Está bien? Entonces te queda 0. claro. ¿Está bien? Pero Pero bueno, ¿por hay qué que pensar. infinita? A ver, por ejemplo, en este caso, si vos tomás este No, plano, yo a pensaba ver, todos horizontales a la 1, por ejemplo. claro, si vos pensás en el horizontal, a la 1, Todos paralelos. claro, te queda, es como que corta a la 1 en el infinito, ¿entendés? Como que el Y no, x1 porque es, si son paralelos no lo voy a cortar nunca. por eso, lo corta en el infinito. Es una forma de verlo, ¿sí? Las paralelas se unen en el infinito, digamos. Pero así funciona esa forma de verlo. Bueno, Es como un límite, digamos. Pensás que claro, vas tomando algo inclinado, ¿sí? Y haces el límite cuando ya, digamos, a ver, es lo mismo que tomar, en ese caso, x1 igual a infinito. está bien. ¿Está bien? O si lo pensás como límite, es cierto que nunca se cortan, ¿ok? Pero si vos lo pensás como un límite, en donde vas eligiendo una familia de planos que cada vez se hace más paralela, ¿sí? Claro. Ahí lo podés pensar así. Bueno, entonces queda esto. Entonces, con esto tendríamos que mostrar que, primero, eh, o sea que con esto ya me puedo formar el K, ¿no? El K va a valer. Tengo que multiplicar al B1 por 2, ¿sí? Sí. Entonces me queda 4pi 1 menos 1 por 1 sobre A. Y tengo que restarlo a eso con 1 menos 2pi 0,2 1 sobre A. Y veo cuánto me da. Eso me da el 1 sobre A seguro, el 2pi sobre A lo pongo así, pongo el 2pi sobre A y veo cuánto tengo acá. Esto me El, queda y te va a quedar un 2 2. Claro. menos 0,2, Sí. ¿no? Y esto me queda eh, -2, menos 4. Menos 2. Sí. ¿Ok? Entonces, una cosa que podemos hacer es mostrar que
el vector 2 menos 4 es perpendicular al plano, ¿sí? Siendo que estamos ¿no? O sea, pongamos la escala de la, si yo me muevo, en vez de moverme 2 para la derecha y 4 para abajo, me muevo me muevo un medio para la derecha y 2 para abajo, ¿está bien? Está bien. Entonces me quedaría un vector que sería un medio para la derecha y me quedaría así. A ver, lo pongo en en rojo. No, en rojo no, en blanco, en amarillo, en celeste, en celeste. Me quedaría así. ¿Está bien? Está bien. Y se ve que por lo menos ahí. Bueno, o una cosa que podríamos hacer es hacer el cálculo directo, digamos, eso te lo dejo, pero parece que tiene buena pinta. El cálculo directo es hacer el producto escalar de 2 con menos 4 por cualquier vector que pase por el origen del plano, ¿no? Claro. Por cualquier vector del plano, pero del plano que pase por el origen. Y tendría que dar 0. Y lo más importante es la longitud, la distancia esta. La distancia esta, ¿sí? Esta distancia, tendría que ser, esto yo lo tendría que escribir el módulo de K como 2pi sobre lambda y calcular cuánto vale lambda. ¿Está bien? Entonces, a ver, lo voy a poner en otro lado. O sea, me queda raíz de, o sea, me queda 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? 4 más, me queda 20, ¿sí? Claro. Me queda raíz de 20 sobre A, entonces el lambda es A sobre raíz de 20. Sobre raíz de 20. Parecería, ¿no? Sí. Entonces uno tendría que hacer la cuenta, ¿sí? Y acá la cuenta tendría que ser, es esta diagonal que yo justo escribí ahí, dividirla por 4, ¿sí? Y la diagonal, a ver, la diagonal que estoy marcando en verde, ¿eh? A ver, esta, ¿no? Esta diagonal. A ver, ese lambda, Dani, es la distancia entre los dos planos amarillos. No, los dos Eh, planos contiguos, sería el plano amarillo y el plano rojo. Sí, tienen que ser los más ah, contiguos posibles. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Entonces, la distancia, la que yo recién dibujé sería 4 veces eso, ¿no? Si no me equivoco. Me puedo Claro. equivocar, ojo, ¿eh? Sí, Entonces, sí. habría que calcular esa distancia, dividirla por 4 y ver si da. Genial, nos vamos todos contentos no, con la nariz tapada, ¿sí? Y si no da mal, habrá que ver qué es lo que hicimos mal. ¿Está bien? Porque puede pasar que si uno toma planos muy inclinados, haya planos en el medio que no vemos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, acá da toda la pinta que el más próximo al que pasa por el origen es el rojo. Así que hagámoslo. O sea, en la diagonal, esto es la raíz de, dijimos que esto vale un medio, hacia la derecha es un medio, o sea que es un medio al cuadrado, me queda un cuarto, más, y acá abajo es 1, ¿no? Sí. 1. Eso me queda la raíz de 5 cuartos. ¿Sí? Me olvidé de la, estoy suponiendo que la vale 1. ¿Está bien? Si yo a la raíz de 5 cuartos lo divido por 2, por 4, ¿sí? Raíz de 5 cuartos. Lo divido por 4, me queda es lo mismo que meter adentro 16, ¿no? Sí. Qué feo esto, ¿no? Tiene que dar raíz 5 sobre 8, ¿no? 100.
16. No, nada que ver. Yo lo que estaba pensando es, mirá si vos la raíz raíz cuadrada de 5 sobre 4 separas la raíz en el denominador que es el 2. Y el 2 si lo te pasa Sí, para me abajo, queda 2. te queda raíz de 5 sobre 8. Sí, raíz de 5 sobre 8. Y nada que ver con lo que tengo acá. Bueno, este. 2 menos 4. 4. Vale, menos 2. Menos 2 es 4. Menos 4. 2. Bueno, habrá que. Veo a dónde está el error y lo hacemos. ¿Ok? Porque es. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Mm? Bien. Veamos un poquitito de difracción. ¿Sí? Dale. A menos que encontremos el error rápido. Eh, acá tenemos, a ver. Y si lo hacemos Ah, con... pará. A ver. Sí, quizás dibujándolo bien. Mira, acá hay un plano, otro plano, otro plano, otro plano, otro plano y otro Ajá, plano. claro, estamos con ese el medio. Entonces me quedan 5 planos. 5 planos. Entonces hay que dividirlo por 5. Claro, bueno, te queda raíz de 5 sobre 10. Claro, está bien, me queda raíz de 4 por 5. Está bien, me queda bien porque el raíz de 5 abajo pasa a estar abajo. Perdón, el raíz de 5 arriba pasa a estar abajo y me queda raíz de 4, o sea, 1 sobre raíz de 20. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿No te queda raíz de 5 sobre 10? Sí, pero fíjate, esto te queda, esto es, eh, o sea, raíz de 5 sobre 5 es 1 sobre raíz de 5, ¿no? Sí. 1 sobre raíz de 4. Ah, está ¿Ok? bien. Bien. Claro. Viste que iba a decir una mala palabra, pero, y Claro. más si Y lo ahí dibujas mal, si lo hubiéramos hecho en general con el A, nos queda 80. claro. Bueno, listo. Bien, vamos a avanzar un poquitito con difracción, si bien es un tema que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? De entrada te lo presento como para que te quedes pensando un poquitito, Dale. ¿ok? Y, y vamos a verlo desde el punto de vista un poquitito más general, pensando en Huygens, ¿sí? En Huygens habíamos visto cuando uno tiene una rendija, también vale cuando uno tiene un obstáculo, y acá es más apropiado pensar en difracción por obstáculo, no por abertura, ¿sí? Lo que obteníamos era, el principio nos decía, bueno, uno tenía que hacer la integral sobre la abertura, acá estamos pensando más en el obstáculo, eso estaba en una superficie, tenías una fase inicial, esto es para recordar un poquitito qué era Huygens, ¿no? Sí. Y después teníamos la fase inicial y las ondas eh, que salían semiesféricas, que salían hacia adelante y tenían esta facha, E a la I
KR K por, ahí estoy pensando, el cálculo era, en la superficie era el diferencial de R', y esto era KI de R menos R', menos omega T, sobre R. Era una onda esférica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Era algo así. Y esta era la onda que nosotros veíamos saliente, digamos. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de pensar, o sea, vamos a pensar, digamos, que tenés una onda incidente del tipo plana, ¿sí? Una onda plana. Esto era tiempo, cuando uno evaluaba la fase inicial, era evaluar la onda incidente a tiempo cero, ¿sí? El tiempo pasaba a estar en el otro lado. Podríamos ponerlo así. ¿Mm? Esto vamos a pensar que la onda incidente es una onda plana. O sea, estamos incidiendo con rayos X como una onda plana. Y en vez de pensar en ondas esféricas salientes, lo que vamos a pensar son en ondas planas, para simplificar el análisis. Onda plana saliente, digamos. ¿Sí? Acá, con un vector de onda K, y acá vamos a poner un vector de onda K'. ¿Mm? Entonces, y la superficie, en vez de integrar en una superficie, vamos a suponer que esto es la dispersión, el centro de dispersión va a ser en R, en un R particular que es un R perteneciente a la red directa, ¿no? Por eso estamos considerando ahora la difracción en una situación donde el cristal es una red de Bravais. ¿Mm? Claro. O sea que esto es igual a una red de Bravais. O sea, es una red cristalina sin base. Una red de Bravais sin base, lo que estamos considerando. Y no solamente estamos considerando, no estamos considerando todo, solamente estamos considerando un centro de dispersión y después vamos a sumar eso sobre todos los centros de dispersión, que serían cada uno de los nodos de la red de Bravais. Entonces, el cálculo me quedaría, después de cualquier cosa lo vemos bien la clase que viene, me quedaría, la onda incidente sería un E a la I K por R, el R sería un R particular de la red directa, ¿sí? Claro, y el omega t es igual a 0, el omega t se lo dejo para la otra onda, y acá me quedaría, no estoy considerando una onda esférica como ese caso, acá sería módulo de R menos R'. Está bien, pero después uno hacía una aproximación ahí, ¿sí? Y como el R' estaba cerca del origen, lo obviaba. Así que me quedaría la onda plana. La onda plana es un E a la I K', porque es la onda saliente, y acá sería el R menos el R grande, porque el R grande explicaría el papel de R' en la ecuación de arriba, ¿no? Claro. El R grande es de dónde parte la onda saliente, digamos. ¿Ok? Okay. Bien. Y uno lo que tendría que, bueno, y menos omega t. Y uno lo que tendría que poner es un factor que tenga que ver con es una especie de coeficiente de Fourier, porque uno lo que está haciendo acá es analizar, ¿sí? Un solo proceso, el proceso en donde sale o sea, a partir de una onda plana incidente en una dirección, sale otra onda plana incidente. ¿Está bien? O sea, uno puede variar, o sea, uno tendría que fijarse con todas las posibilidades sobre el K', ondas planas en diferentes direcciones saliendo, ¿ok? Entonces, uno tendría que tener en cuenta este factor, y este factor lo único que va a... Este factor que está acá,
es un factor desde el punto de vista del resultado como a obtener es necesario por ahora, pero con este factor uno lo que está cuantificando es cómo es el proceso, la interacción de esa onda incidente, ¿sí? Con el núcleo, con el átomo en cuestión. ¿Está bien? Eh, Sí. bueno, y eso va a depender de cuál es el proceso por el cual, digamos, una onda electromagnética es dispersada por un átomo. Sí, los procesos pueden ser diferentes. ¿Está bien? Eh, Sí. bien. Entonces, si uno toma eso y reordena acá un poquitito, entonces lo que nos queda es que para solamente ese proceso, el proceso podríamos pensarlo de esta manera, una onda K y una onda K' saliente, ¿sí? Y acá es donde se produce la dispersión, estás analizando solamente este proceso. O sea, También ahí donde está el punto estaría justo el plano, ¿no? ahí estaría el R, o sea, el átomo que estamos, ¿sí?, considerando en ese cristal, digamos que es monoatómico y que coincide con una red de Bravais. Y pero no hemos tomado una familia de planos. No, no, ahora no. Para difracción, ¿no? Eh, está bien la pregunta. Vos estás diciendo, estuvimos hablando tanto tiempo de familia de plano y ahora me salís No, con un porque, o átomo. sea, si vos haces eso, es como que tomaría la constante de red muy grande, ¿no? Para ver, Eh, para pensar un átomo aislado. una constante de red muy grande. No, no, es que lo que digo es, o sea, vos tenés este K que está interactuando con este R, ¿sí? Después acá va a haber, este es un R1, después acá un R2, ¿está bien? Después Sí. lo que vamos a hacer es sumar sobre todos los R de la red directa. Acá estábamos analizando solamente un R1 a ver qué pasa. ¿Está? ¿Está bien? No es que nos vamos a olvidar de los otros R, no es que están muy distantes. ¿Está bien? El... Bien. Bueno, conviene, entonces está bueno que lo veamos ahora para después visitarlo la clase que viene de vuelta. Fíjate que si uno se queda con esto y uno reordena acá un poquitito los términos, acá me va a quedar, ¿sí? Lo voy a escribir acá chiquitito. Esto me quedaría f de k, k'. Me quedo con la parte de la onda plana saliente e a la i k' por r menos omega t, ¿sí? Y lo que me sale, lo que me sobra es esto, es e a la i k menos k' por r. ¿Ok? Me quedaría eso. ¿Está bien? O sea que la onda total, o sea, la onda saliente, debida solamente a la dispersión ahí en ese punto R, en ese átomo en R, me quedaría f de kk', e a la i, k por r menos omega t, el k' es acá, por un factor que es esto por k' menos k, o k menos k' era, no, k menos k' por r. ¿Ok? De acá lo que uno obtiene es que la onda total saliente, y a eso es a lo que me refería, es la sumatoria sobre todos los R's. ¿No? O sea, sumo sobre el R grande de la red directa. ¿Sí? Como esa sumatoria solamente afecta al último término, yo puedo poner f de kk', la onda esta también, no se afecta por el R grande. Acá tengo sumatoria sobre R, sobre todos los R de la red directa. ¿Sí? E a la i k menos k' por R.
¿Ok? ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces, fíjate, acá tenemos, después cuando uno calcule la intensidad, digamos, haciendo el procedimiento usual, ¿sí? Pero bueno, antes de calcular la intensidad, para que esta interferencia sea lo más constructiva posible, nosotros lo que tendríamos que hacer es ver cuánto se maximiza esto, ¿no? Entonces, de un punto absolutamente cualitativo, fíjate que si cada uno de los términos que aparecen en la sumatoria es igual a 1, ¿ok? Fíjate que no puede valer, o sea, individualmente, como tenés un producto escalar entre dos cosas que son reales, ¿sí? Eso no puede tener, desde el punto de vista de lo que es matemáticamente, es un fasor, ¿sí? Que tiene magnitud 1, ¿sí? Y está, digamos, en algún cierto ángulo, ¿no? Ese ángulo es el que da el producto escalar ese de K menos K' por R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es E a la I K menos K' por R. O sea, ese E a la I K menos K' por R es alguna de esas flechitas. ¿Está bien? Ahora, imagínate que vos encontrás una situación donde cada uno de esos términos es siempre la misma flecha y es esta. ¿Mm? Está claro que ahí lo que vas a tener es que los vectores se te van o sea, están alineados y el valor va a ser el máximo posible, ¿no? Porque van a apuntar siempre para el mismo lado. ¿Ok? Ok. Bien, y fíjate que si uno recuerda cómo era la definición de la red recíproca, la red recíproca tenía como definición era esto, ¿no? Claro. ¿Sí? Eran aquellos que para cualquier vector de la red directa, multiplicado de esta manera, ¿sí? Cumplía esta propiedad. Entonces es como que la maximización de esa cantidad se va a dar cuando, entonces, ¿sí? La interferencia constructiva, ¿sí? De esa onda total saliente va a estar dada cuando K menos K' va a ser igual a un vector de la red recíproca, ¿no? Claro. Ahí es donde entra, digamos, de vuelta la red eh, recíproca a jugar un papel importante. ¿Ok? Claro. Serían, o sea, esto se llama, creo que se llama condición del agua. Y la semana que viene seguimos laburando sobre eso. ¿Ok? Lo vamos a ver de vuelta la semana que viene, pero era para un poquitito para ir metiendo el tema. Claro, o sea Dejo que de igual. grabar, Dale. decime. O